La noche en que decidí divorciarme de Ethan fue, sinceramente, completamente insignificante. No pasó nada, no hubo gritos histéricos. No hubo insultos amargos, solo un momento antes me había dejado sola en el cine y al siguiente. Estaba publicando en el grupo de chat de exalumnos. Escuché que Claire volvió al país, ¿o no? ¿Cuántos de nuestros antiguos compañeros van a dejar a sus esposas por ella esta vez? No se preocupen, no tendrán la oportunidad, Ethan ya está primero en la fila. En la foto, mi esposo estaba bajo un árbol con un abrigo largo de lana negra, sosteniendo una gardenia en maceta. Abrazaba por completo a Claire, la chica que fue su sueño adolescente. Si mirabas de cerca, podías ver lágrimas deslizándose por las comisuras de sus ojos. Ethan no llegó a casa hasta la medianoche. El día que Claire regresó, usó la excusa que todo infiel usa, me dejó justo antes de que empezara la película. Y desapareció, pero yo no era del todo ingenua. Durante 4 horas seguidas. Recibí foto tras foto desde un número desconocido. Sabía exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo. Así que cuando Ethan, por primera vez, intentó explicarse con una expresión cansada. Le di una palmadita en la mano y le dije, está bien. Claramente se sintió incómodo. Esperaba que reaccionara como antes, hacer una escena, ponerme pegajosa, rogarle que eligiera otro día. Para compensarme. Incluso había preparado un discurso sobre cómo debía aprender a ser más comprensiva, pero no le sirvió de nada. Respiré hondo, reprimiendo el dolor que se extendía por mi pecho, y luego le dije, ve a despejarte. Necesito hablar contigo. La luz del baño se encendió, proyectando un resplandor amarillo suave. Un momento después, escuché que algo caía al suelo. Ethan salió con su teléfono, tan sereno y confiado como siempre. ¿Estás molesta por esto?, preguntó, mostrándome la foto del grupo. No te dije la verdad. Porque quería evitar discusiones innecesarias. Cada vez que se menciona a Claire, te vuelves loca, irracional, justo como ahora. Sorprendentemente, no estaba enojada en absoluto. Incluso le di una palmada al sofá, indicándole que se sentara. Una vez que lo hizo, saqué una carpeta de debajo de la mesa de centro y la puse frente a él. No te preocupes, le dije. Ya no tendrás que lidiar con la versión de mí que no soportas. Vamos a divorciarnos. ¿Divorciarnos?, repitió Ethan. Mi mejor amigo de la universidad, Tyler, estaba sentado frente a mí y parecía atónito. ¿Hablas en serio? No lo creo. No lo culpaba, después de todo, había visto lo obsesionada que solía estar con Ethan, como lo perseguía con todo lo que tenía. Incluso cuando Ethan y yo peleábamos por Claire, aún me emborrachaba en un bar y le escribía a Tyler para que le recordara a Ethan que me recogiera. Así que cuando me preguntó de nuevo si realmente lo decía en serio, le respondí con certeza. Sí, me sentiré triste, pero no me arrepentiré. Siendo el amigo considerado que es, Tyler me dio el contacto de un fixe. Escuché que ahora tienes que pedir cita para divorciarte. Este tipo es el mejor que conozco, acaba de empezar a ofrecer programación VIP para trámites de divorcio. Le agradecí sinceramente. Luego Tyler me preguntó, ¿y ahora qué piensas hacer? Le dije que no estaba segura. Como él dijo, divorciarse no es fácil. Especialmente cuando una de las personas se niega a cooperar. Ethan me dijo que no tenía intención de divorciarse. La noche en que le dejé todo claro, simplemente empacó una pequeña bolsa y se fue a su oficina. Antes de irse, aún creía que solo estaba creando drama por Claire otra vez. Suspiró y dijo, Lana, usar algo tan pequeño como excusa para hablar de divorcio es irresponsable e inmaduro. Eres una adulta, deja de jugar. Qué irónico, en un matrimonio donde se suponía que debíamos cuidarnos el uno al otro. Y ser comprensivos, él exigía que yo fuera tan independiente y autosuficiente como una extraña. Sin embargo, seguía viajando al extranjero una vez al mes, preocupado de que Claire, 3 años mayor que yo, no se estuviera cuidando bien sola. Si no lo hubiera descubierto por accidente, él lo habría mantenido en secreto por el resto de su vida. Esa noche me acosté pensando que lloraría hasta dormirme, pero para mi sorpresa, me dormí profundamente de inmediato. E incluso tuve un sueño, soñé con la primera vez que conocí a Ethan. Tenía 18 años, recién salida del colegio. Después del examen de ingreso a la universidad, mis padres no podían esperar para arreglarme y exhibirme, con la esperanza de encontrar a alguien que me comprara a buen precio. Traté de resistirme, pero fue inútil. Al final cedí, pero no podía aceptar que me pasearan por 3 banquetes distintos en un solo día. Me hacía sentir como si trabajara en cierta profesión, pasando de una cama a otra.
Así que mientras mis padres charlaban con los invitados, me escabullí al baño, me quité el vestido pesado y elaborado. Y me puse una camiseta blanca simple y jeans celestes. Corrí por el sendero estrecho diciéndome que era una princesa Barbie, haciendo una audaz escapada. Esta era mi valiente huida. Imaginaba que al final del camino habría luz y esperanza. Pero subestimé a los mosquitos de Julio. No había caminado ni 20 minutos y la supuesta princesa Barbie ya casi no tenía sangre. Se me olvidó por completo que la cena de esa noche era en una montaña. Fue entonces cuando apareció Ethan. Bajó la ventana del coche, y al ver su rostro, sonó un silbato en mi mente. Como dos figuras conocidas de la segunda generación de la élite social, siempre sentí una especie de complicidad tácita con él. Pero a diferencia de mí, que era conocida por desesperarme por casarme, la reputación de Ethan venía de haberse enamorado de una chica pobre. Aquella noche los dos estábamos miserables y temerarios. Terminamos borrachos en un puente, desahogándonos junto a la carretera. En medio de la noche, alguien nos tomó fotos y las difundió por todas partes. Una cosa llevó a la otra y, de alguna manera, nos comprometimos. Éramos la pareja perfecta. Yo le ayudaba a cubrir sus encuentros con Claire y él me ayudaba a soportar la presión moral constante de mi familia. Eso me dio espacio para respirar y una oportunidad de volver a la fotografía que amaba en esos días. Los tres en realidad vivíamos bastante bien juntos, así que, cuando empecé a sentir algo diferente por él, tal vez fue después de que Claire se fue al extranjero. No sé cómo se enteró la madre de Ethan de nuestra relación a tres. Ni qué le dijo Ethan a Claire, pero al final Claire se casó. Ethan estaba destrozado en esa época. Aún así, seguía cuidando de mí. La gota que colmó el vaso fue cuando se enfrentó otra vez a mis padres, esta vez después de que me dijeran que donara un riñón a algún magnate rico de Harbour City. Fue entonces cuando le dije, Ethan, ¿y si lo intentamos? Él sonrió tristemente. ¿Ahora tú me persigues? Asentí. Desde ese día, me convertí en la sombra de Ethan. Hice todo lo posible por crear oportunidades para verlo, lo visitaba, le llevaba desayuno, esa era la parte fácil. Incluso le escribí cartas de amor, derramando mi corazón como si hablara con el mismísimo Everest. Nunca pensé en rendirme. Hasta nuestro primer aniversario de bodas, cuando descubrí que se había casado con Claire en una pequeña capilla en el extranjero. Cuando lo confronté, me dijo que solo estaba ayudando, que el esposo de Claire estaba demasiado ocupado para asistir y ya tenían el lugar reservado. Solo somos amigos. Si realmente hubiera algo entre nosotros, ¿por qué se casaría con otro? Antes de que pudiera decir algo más, me dijo que de verdad había superado a Claire. Le creí él, te amo. ¿Qué me dijo en esa boda? Así que le di 3 oportunidades. Después de la tercera, sin importar lo que dijera, ya no habría futuro entre nosotros. Y esta fue la tercera vez. El chat de exalumnos volvía a estar activo, ahora que Claire había regresado. Estaban planeando otra reunión. Fui, en parte, para bloquearle el camino a Ethan y forzar una conversación. Desde la noche en que mencioné el divorcio, no había podido contactarlo en 7 días. El acuerdo de divorcio que envié a su oficina había desaparecido sin dejar rastro. Cada vez que llamaba, su asistente decía que estaba de viaje o en una reunión. Como si realmente estuviera tan ocupado. Solo estaba usando el silencio para hacerme retroceder. Esa era su especialidad, jugar a largo plazo. Alargando las cosas hasta que tuviéramos que ir a juicio o forzando una separación de 2 años para cumplir con los requisitos del divorcio. Aunque ya me había preparado mentalmente para una guerra, aún esperaba poder sentarnos a hablar, terminar este matrimonio ridículo lo más rápido posible. La reunión fue en un restaurante viejo cerca de nuestra alma mater. Llegué justo cuando Claire salía. El pasillo estrecho no era ideal para hablar, pero me bloqueó el paso encendiendo un cigarro con habilidad ensayada. ¿De verdad vas a seguir con el divorcio?, dijo. No tienes que obligarlo a elegir entre tú y yo. Así no, hagas lo que hagas seguirás siendo la que pierde. Han pasado 7 años, ¿aún no sabes cuál es tu lugar? Estaba a punto de insultarla cuando su expresión cambió de repente. La burla en su rostro se volvió compasión. Me agarró la mano con fuerza y dijo, señora Carter, me malinterpretó. Realmente no tengo nada con su esposo. Lo que pasó en aquel entonces fue hace mucho. No pensé que aún lo recordara. Solo volví para ver a mi familia y amigos. Me iré, como usted quiere. Pero, ¿podría no ser hoy? ¿Podría darme un poco de dignidad? Solo quiero tener una comida con ellos. Es solo una comida.
Aún estaba sorprendida por lo rápido que podía cambiar su tono. Cuando, de repente, una mano fuerte me golpeó y me empujó contra la pared grasienta. La mandíbula de Ethan estaba apretada, las venas marcadas en su sien. «¿No te dije», gruñó, «que te mantuvieras alejada de ella?» Reaccioné de inmediato y le di 2 bofetadas en la cara. Luego, señalando directamente a Claire, dije lenta y claramente, «Si me meto contigo, pegarte sería ilegal. Pero como todo esto es por este hombre entre nosotras, desde ahora, cada vez que me provoques, lo golpearé a él. Vamos a ver cómo te gusta eso. Este rostro suyo no puede aguantar muchos golpes». Saqué otra copia del acuerdo de divorcio de mi bolso. Y le arrojé los papeles del divorcio directamente a la cara de Ethan. «Estoy aquí para divorciarme, no añadas drama al guión». Luego bajé y le di 500 yuanes al dueño del restaurante para conseguir una copia del vídeo de vigilancia de la escalera. Inmediatamente lo envié al grupo familiar de los Carter. No tenía tiempo ni energía para preocuparme por el caos que causaría. Dentro de la familia Carter, no tenía intención de rogar a esos parientes fríos y mordaces que tomaran mi lado. En cambio, empaqué rápidamente y me mudé de la casa que compartía con Ethan. Para mí, tanto el matrimonio como el divorcio son asuntos serios. Una vez tomada la decisión, debe ser rápida y limpia. Enredarse inútilmente solo hace que la gente piense que estás jugando. Y hace que cuestionen si alguna vez hablaste en serio. El pequeño departamento de 3 habitaciones al que me mudé me lo dejó la niñera que me crió. Era mi refugio secreto. Ethan y yo habíamos hecho el amor en cada rincón de ese lugar. En aquel entonces, me abrazó y dijo, «Para siempre es demasiado, amarte toda una vida es suficiente». Y ahora nuestro final no era muy distinto al de la mayoría de las parejas. Tras mudarme, cerré con llave y me desplomé en el sofá buscando información sobre Claire. Habíamos estudiado juntas diseño de joyas, pero en los 7 años lejos de Ethan, ella cambió de carrera y se convirtió en actriz de teatro. Comenzó en un pequeño teatro de Londres y poco a poco se fue haciendo un nombre, ahora era semifamosa en su círculo. También tenía un canal de contenido en línea, no era difícil encontrarla en redes, casi 1 millón de seguidores, firmada con una agencia MCN. Había publicado varios blogs anunciando su regreso a China, promocionando su primer evento de Livestream Shopping 3 días después. En ese momento, agradecí mucho mi costumbre de documentarlo todo. Abrí la app de notas en mi nube. Seleccioné mi plantilla de PowerPoint favorita y empecé a ordenar cada momento que Ethan había compartido con Claire desde nuestro matrimonio, cronológicamente. No omití ningún detalle. Vuelos mensuales a Londres durante 4 años, equipo de esquí a juego, regalos numerados de cumpleaños cada año. Todo presentado con claridad meticulosa y lógica irrefutable. Tan convincente que casi parecía la imagen de una pareja amorosa. Y justo cuando ella comenzó su primera transmisión en vivo, publiqué todo. La publicación, etiquetando a Ethan y Claire, se volvió tendencia. Acompañada de la palabra clave, aventura, y un hashtag rojo ardiente, Claire expuesta. Lo que iba a ser una transmisión millonaria fue un desastre total. Como era de esperarse, mi teléfono explotó con llamadas, especialmente de mi suegra. Su voz chillona me taladraba la cabeza. Nunca tuve mucha paciencia con ella, y hoy menos que nunca. Respiré hondo desde el estómago y grité al teléfono. «Vieja bruja». Eso fue con educación. Luego colgué y la bloqueé. Rápido y eficaz. La verdad es que la madre de Ethan nunca me quiso. Simplemente no tenía otra opción. De entre las opciones de Ethan, solo estábamos Claire y yo. Nuestra primera pelea fue por ella. Fue al inicio del matrimonio. Tenía la costumbre de presentarse sin avisar, sin importar la hora, irrumpiendo en nuestro hogar. Me criticaba constantemente. Como amaba a Ethan, lo aguanté una y otra vez, hasta que un día, justo delante de mí, dijo con calma, «Honestamente, me gustaba más la exnovia de Ethan». Fue la primera vez que Ethan vio de lo que yo era capaz. Estallé como una loca, gritos, patadas, golpes, la eché de mi casa. Desde ese día, dejé de asistir a reuniones familiares si ella estaba presente. Sin importar cuántas burlas o miradas soportara Ethan solo, esa noche yo estaba destruida. Me enterré bajo la manta y me obligué a dormir. Ethan llegó del trabajo y se quedó en silencio frente a la cama, mirándome durante mucho rato hasta que al fin dijo, «Lana, ¿le gritaste a mi mamá?» No respondí. Se enfureció, me sacó de la cama a la fuerza, entre amenazas y súplicas, «Lana, es mi mamá». Tomé lo primero que encontré y se lo lancé. «¿Y qué? ¿Qué sea tu madre qué significa? ¿Que yo tengo que tragarme todo, incluso cuando menciona a Claire a propósito delante de mí?» Después me convencí sola.
¿Quieren que me disculpe? Pues bien, me disculpo. En plena madrugada, en pijama, con el cabello hecho un desastre, manejé hasta la casa de los Carter con un cuchillo de fruta en la mano. La arrastré del cuello hasta el auto y aceleré rumbo al aeropuerto. Al cambiar de marcha y pisar el acelerador le dije: ¿te arrepientes ahora? Te compro un pasaje. Vamos a buscarla, ¿qué te parece? Ella se aferraba a la manija de la puerta, encogida en el asiento del copiloto, temblando mientras susurraba: lo siento, fue mi culpa. Estuve a punto de dejarla en la puerta de embarque. Desde entonces, mi reputación con los Carter quedó arruinada, rencorosa, vengativa, despiadada. Dejé claro que nunca permitiría que nadie me aplastara solo para sentirse superior. La llamada de Ethan llegó después que la de su madre. Apenas contesté, noté el cansancio en su voz. En cuanto la línea se conectó, cayó un silencio entre los dos. Ambos esperábamos. Tras lo que pareció una eternidad, suspiró al otro lado y me llamó por mi apodo: Estrellita, deja de hacer un escándalo. En ese momento me di cuenta de algo: Ethan nunca me había respetado, ni en el matrimonio ni ahora. En su mente, de verdad creía que mi pedido de divorcio y todo lo que hacía era solo una estrategia para recuperarlo. Pensaba que era pura desesperación, que yo no podía dejarlo ir. Lo había amado demasiado, demasiado abiertamente. Y eso lo volvió arrogante. Pensé durante un buen rato, eligiendo bien mis palabras: debes sentirte muy satisfecho, ¿verdad? Tienes a tu amor juvenil a tu lado, y una esposa legal volviéndose loca por ti. Un hogar en cada rincón del mundo. Ethan, un hombre no debería ser tan vil y sinvergüenza. Debió enfadarse de verdad, porque su voz volvió con un tono impotente, casi burlón. Lana, te juro que el título de señora Carter siempre será tuyo. Al final volveré a casa, donde pertenezco. Solo deja de obsesionarte con Claire, ¿sí? No sabes el estrés que le estás causando, todos estamos al borde del colapso. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Ya sea que se burlen de ustedes en el grupo de exalumnos o los ataquen en línea, ¿no son esas consecuencias que ustedes mismos se buscaron? Me niego a esperar hasta el punto en que coqueteen tan abiertamente que yo no lo soporte más y termine haciéndome daño solo para sentir algo. No. Quiero que lo marquen como repugnante y sinvergüenza desde el principio. No permitiré que gane ni un centavo usando tu nombre. Ethan y yo caímos en una guerra fría sin final a la vista. Era como si estuviera decidido a provocarme a propósito. Durante días él y Claire aparecieron juntos en múltiples fiestas. Ella iba como su acompañante, siempre a su lado, perfectamente combinados, insinuantes. Algunos amigos cercanos intentaron calmarme, diciéndome lo difícil que era todo para él, que ya no había nada entre ellos. Dijeron que como la ruptura en ese entonces fue tan fea, todavía quedaba carga emocional. También lo ha pasado mal en el extranjero, su primer matrimonio lo dejó sin nada más que un hijo, empezó a hacer transmisiones en vivo solo para ganar dinero y criar al niño. Pero ahora, por tu culpa, está en incumplimiento de contrato y debe una fortuna en penalizaciones. Lana, tu esposo ya es uno de los mejores hombres que podrías tener. Me dijeron que fuera la más madura, que hiciera las cosas más fáciles para todos, así que corté contacto de inmediato y le pedí a ese amigo en común que mejor fuera a convencer a Ethan. Le dije que dejara de alargar esto y me diera un cierre limpio. Antes de irme, incluso le deseé que su futura esposa tuviera la misma conexión de alma con otro hombre, como la que Claire tuvo con Ethan. En respuesta, ese amigo explotó y me insultó como un loco. Al acercarse el fin de año, también lo hicieron las agotadoras tradiciones familiares de los Carter. No tenía intención de asistir. Otra de esas cenas familiares sin sentido con Ethan, pero su abuelo me llamó personalmente y no tuve más opción que apretar los dientes y presentarme. El abuelo Carter siempre fue uno de los pocos ancianos decentes en la familia. Nuestra boda fue un completo caos. Mis padres intentaron venderme a un buen partido y el resto de la familia Carter me juzgó sin piedad por ello. Aparte de unos pocos amigos, casi nadie se quedó hasta el final de la ceremonia, pero el abuelo Carter tarareó la marcha nupcial y aplaudió con una sonrisa, felicitándonos sinceramente. Para mi mala suerte, el coche de Ethan llegó al mismo tiempo que el mío. Frente a la vieja casa familiar, Claire iba en el asiento del pasajero. Ambos tenían expresiones de frialdad y desapego. La de ella tenía un rastro de desprecio. Al bajar, Ethan la sostuvo por la cintura y le susurró algo al oído. Si ese momento fuera una pintura, yo parecería una mancha intrusa y torpe arruinando su armonía perfecta. Pero nunca aprendí a contenerme. Me lancé y le tiré del cabello a Claire, echando su cabeza hacia atrás.
La familia Carter realmente debe estar en decadencia si hasta la basura puede entrar caminando por la puerta principal. Claire se desplomó débilmente en los brazos de Ethan, los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa burlona en los labios. El rostro de Ethan se oscureció, me agarró de la muñeca. ¿Qué demonios estás haciendo? Mi mamá la invitó. Esta noche hay un asunto oficial. No me intimidó, ¿y qué? No me importa si fue tu madre o tus ancestros quienes la invitaron, igual le pondré las manos encima. Entramos juntos. Ethan se mantuvo al lado de Claire todo el tiempo como si temiera que yo volviera a atacar. Los parientes estaban dispersos por la sala en pequeños grupos. Ethan se desvivía por Claire, revisándole el cuero cabelludo por si tenía heridas. Mientras yo me quedaba aislada e ignorada. Odiaba esa casa, sin importar cuán brillantes fueran las luces o cuán reluciente estuviera el mármol del suelo. Siempre sentí que había algo podrido flotando en el aire, espeso e imposible de quitar. La madre de Ethan estaba sentada entre sus parientes lejanos. Cuando cruzamos miradas, apartó la vista fingiendo distracción. Pero en cuanto notó a Ethan junto a Claire, se enderezó y alzó la voz más de lo normal, claramente arreglada para la ocasión. Dijo en tono elevado, ni siquiera entraron por la puerta y ya armaron un escándalo en la entrada. Sonreí levemente. Qué curioso, justo iba a preguntarte lo mismo. Ethan dijo que Claire vino por tu invitación. ¿Qué es esto? ¿Estás tratando de copiar a tu esposo mezclando esposas y amantes? En la misma mesa de Año Nuevo para un poco de caos festivo. El padre de Ethan tenía muchas amantes. Una vez, todas aparecieron exigiendo atención y él simplemente las invitó a todas a cenar con la familia. Su esposa se enfureció tanto que enfermó durante meses. Mi comentario fue tan escandaloso que la sala quedó en completo silencio. Nadie se atrevía a hablar primero. La madre de Ethan giró las cuentas de oración entre sus manos y habló lentamente. No seas tan mezquina. Estás obsesionada con lo que pasa en la cama de mi hijo. Amplía tus horizontes. Claire está aquí por una razón legítima. Tú saboteaste su transmisión en vivo. Así que, para compensarlo, le dije a Ethan que le diera el contrato de patrocinio de la marca que acababa de conseguir. Luego, fingiendo estar preocupada, se volvió hacia mí. Lana, no estarás molesta por eso, ¿verdad? En ese momento algo se apretó en mi pecho. Agarré la botella de vino tinto recién abierta de la mesa de centro. Ni siquiera sabía si temblaba de rabia o de tristeza. Solo sabía que el dolor era tan agudo, que sentía que mi corazón iba a explotar. Con los dientes apretados, miré a Ethan. ¿De quién fue la idea? Se levantó como si quisiera acercarse, pero Claire le tiró suavemente de la chaqueta, deteniéndolo en seco. Su madre continuó, lenta y calculadamente. Tienes que entender la situación de Claire. Es madre soltera criando a un hijo sola. Todo cuesta dinero. Y gracias a tu pequeño berrinche, ella perdió una fuente importante de ingresos, y tú, le pregunté directamente a Ethan. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Su respuesta fue más firme que la de nadie. Lana, le debo mucho. Quiero compensarla. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la botella de vino en mi mano voló directo a su cabeza. Alguien gritó. La botella se rompió en el suelo con un estruendo. Era imposible saber si el líquido que lo salpicaba era vino o sangre. El odio me hirvió en el pecho. Todo el mundo sabía que ULA era una marca boutique de joyería. Bajo el grupo Carter, su nombre en chino, Yulai, significaba del pasado al futuro, sin fin. Exploración interminable y posibilidades infinitas. Era el proyecto de pasión personal de Ethan, un símbolo de su amor sincero por mí. Había sido su regalo de bodas para mí, y ahora se lo ofrecía a su primer amor, Claire. Su madre lo usó como un arma para aplastarme. Ese fue el momento en que cambié de idea. ¿Ruptura pacífica? Al diablo con eso. Me sequé el sudor de las palmas y recordé que el abuelo Carter seguía arriba, esperándome. Respiré hondo y me obligué a calmarme. Caminé hacia ella y le acomodé con suavidad el chal que se le había deslizado del hombro a la madre de Ethan. Y le dije suavemente, mamá, no golpeo a los ancianos, eso sería grosero. Pero ya que insiste en provocarme, ¿qué puedo hacer? Entonces mejor le pego a su hijo. La miré directamente a los ojos. Ya le dije lo mismo a la señorita Claire. Pegarles a ustedes dos tal vez sea ilegal, pero pegarle a él, eso es un asunto de familia. Espero que todos lo recuerden, porque tener que recordárselo una y otra vez me agota. Sentí que su cuerpo temblaba bajo mi mano. A nuestro alrededor, las llamadas tías, esas a las que debía saludar con una sonrisa y llamar tía, ya murmuraban que yo era grosera y vergonzosa. Una de ellas,
que se había casado con la familia desde Ciudad del Puerto, me regañó con un mandarín entrecortado. Tú muy feroz, pero también muy tonta. Hombre, solo escoge uno decente, no hace falta amor. Amor todo lo cura. Él como cerdo. Abuelo como tú, da bebé, todos felices, la. Con los ojos enrojecidos la miré y dije, yo también pensaba así. Antes de decidirme a divorciarme. Pero de alguna manera, en cuanto surgió ese pensamiento en mi mente, de pronto recordé nuestro certificado de matrimonio, todavía exhibido en nuestro dormitorio. En ese entonces Ethan estaba abrumado de trabajo. Demasiado ocupado para una luna de miel o incluso una sesión de fotos. Lleno de culpa, me había abrazado, pidiendo perdón una y otra vez. Aún lo recordaba sentado bajo la cálida luz de una lámpara, escribiendo cuidadosamente a mano cada invitación. Con sus gafas de montura dorada. Quizá de verdad nos habíamos amado alguna vez, y quizá por eso ahora todo dolía tanto. Subí a ver al abuelo Carter. Desde que había llegado el invierno, su salud había empeorado. Casi no hacía apariciones públicas. La ama de llaves ya le había contado lo que ocurrió abajo. Me miró con ojos amables y asintió con aprobación. Bien, dijo, sabes cómo protegerte. Me dio una gran suma de dinero, junto con parte de su colección de joyas y escrituras de propiedad. Le pregunté directamente, ¿estás seguro de que me las da voluntariamente? Me voy a divorciar de Ethan. Una vez que firmemos. Si las pide de vuelta, no le devolveré nada. Él se rió tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y qué demonios tiene que ver él con esto? Te las doy porque quiero. Sé lo que te hizo. De todas las esposas de mis nietos, tú fuiste la única que fue buena conmigo, y eso lo recuerdo. Luego suspiró suavemente. También me das pena, tuvieron destino pero no estaban destinados. Aún recuerdo cuando te casabas, continuó, con los ojos brillando. Sus ojos se iluminaban como cuando era adolescente, sonrojado, diciéndome que se casaba con la chica que más amaba en el mundo. Me dio una palmadita en la cabeza. Lana, estoy viejo, ya no puedo controlarte. Lo único que puedo hacer es darte estas cosas y desearte una vida maravillosa. Ni la crueldad de la madre de Ethan ni las burlas de Claire me habían roto, pero las palabras sinceras y gentiles del abuelo Carter derrumbaron todas mis defensas. Lloré de verdad. Abuelo, sollozaba. ¿Por qué tuvo que terminar así entre nosotros? Me acarició la cabeza. Él simplemente no era el indicado, eso es todo. No llores por él. No lo haré, prometí. Ese mismo día, se difundió la noticia anunciando a Claire como el nuevo rostro de la marca ULA. Era la víspera de Año Nuevo. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, cada pantalla LED y cartel publicitario de la ciudad mostró su campaña. Alguien en línea preguntó, ¿así que la esposa legítima perdió? Yo respondí desde mi cuenta secundaria, sigo aquí. Las palabras, batalla, lucha, subieron al primer lugar de las tendencias. En un instante, innumerables internautas inundaron la página de la marca. Ni siquiera puedes odiarla, decía un comentario. Realmente puede vender. ¿Cuánto tiempo planeaba seguir vendiendo ese papel? Si yo tuviera siquiera una fracción de su perseverancia, podría haber conquistado cualquier cosa. Tras el anuncio oficial, ULA organizó una serie de transmisiones en vivo. Su público objetivo iba desde estudiantes hasta profesionales, abarcaban a todos. Hubo un tiempo en que la historia de amor entre Ethan y yo era el mejor anuncio de la marca. Bajo mi gestión, ULA incluso lanzó un fondo de empoderamiento femenino, destinando parte de los ingresos para apoyar a mujeres de distintas edades en momentos difíciles. Ahora, innumerables mujeres que habían comprado joyas de ULA salieron a apoyarme. Inundaron las transmisiones en vivo publicando comentario tras comentario protestando contra el nombramiento de Claire como embajadora. No sabía si era parte de su estrategia de relaciones públicas o decisión propia, pero durante una transmisión en vivo, Claire leyó accidentalmente algunos comentarios más desagradables. Sus ojos se pusieron rojos cuando la cantidad de espectadores alcanzó su pico, con una extraña sonrisa y voz entrecortada dijo que solo porque alguien hable primero, no significa que sea la verdad. Admito que una vez tuve una relación con el señor Ethan Carter, presidente del grupo Carter, estábamos jóvenes y profundamente enamorados. Planeábamos registrar nuestro matrimonio justo después de graduarnos y tomar nuestras fotos de boda en Islandia, pero al final, quien se convirtió en la señora Carter fue alguien que solía seguirme, llamándome hermana y diciendo que quería ser mi dama de honor. Suspiró largo, si eres inocente no necesitas explicarte, no quiero que me insulten más, pero el pasado es pasado, no hablemos de eso. La opinión pública cambió en un instante,
Yo había planeado contrarrestar su narrativa con fotos, imágenes de Ethan y yo, cada una con fecha que mostraba la línea de tiempo clara. Pero cuando entré a mi cuenta en la nube, estaba completamente vacía, todos los archivos habían sido borrados, fue Ethan quien compartía el acceso a la cuenta familiar conmigo, él borró todo rastro. Me lanzó al centro de una enorme ola de odio en línea, todo por Claire. Muy pronto comenzó la cacería de brujas. Personas que se consideraban cruzados morales encontraron mi complejo de apartamentos y lanzaron pintura en mi puerta principal. Algunos pusieron grabaciones ofensivas a todo volumen, otros fueron más lejos enviando amenazas de muerte por correo. El día que me mudé a un hotel, el coche de Claire estaba estacionado al otro lado de la calle, bajó la ventana. Con gafas de sol, ya no era la frágil niña que fingía ser con Ethan, su rostro mostraba solo desprecio arrogante mientras levantaba el dedo medio hacia mí y se marchaba. Tyler agarró mi portafolio y se enfureció, casi sin aliento dijo que, ¿todavía no vas a contraatacar? La verdad es que ya había recuperado los registros de chat y datos que probaban que Claire mentía, al segundo día del escándalo, pero de repente me di cuenta, ¿por qué debería probar algo? Ella era quien me difamaba, debería ser ella quien presentara pruebas, todo lo que tenía que hacer era seguir recopilando pruebas en silencio, de forma precisa y cuando el foco estuviera más fuerte. La demandaría a ella y a cada persona que me había insultado desde detrás de una pantalla, así que no tenía prisa. Dejé que la historia se extendiera un poco más, dejé que el daño corriera un poco más profundo y luego atacaría. Lo que no esperaba era encontrarme con Calypso en Harbour City mientras buscaba un rubí para un cliente. Tal vez el dicho era cierto, mala suerte en el amor, buena fortuna en los negocios. Mi estudio de joyería acababa de conseguir un gran encargo. Una mujer me contrató para diseñar una pieza personalizada para el cumpleaños número 18 de su hija. Un cumpleaños en julio significaba que el rubí era la piedra perfecta. Vi a Caleb en el aeropuerto, lo miré sorprendida, hombros anchos, piernas largas, abrigo camel sobre un traje perfectamente hecho, todavía igual de guapo. Solo que ahora más maduro, habían pasado años, había cierta distancia incómoda entre nosotros, se frotó el puente de la nariz con timidez. Tyler estaba preocupado por ti, me pidió que viniera a ayudar localmente, nos conocíamos desde jóvenes. Si me atrevía a decirlo, éramos novios de la infancia, aunque a Ethan nunca le gustó eso. Una vez que estuve con Ethan, hizo todo lo posible para cortar mis lazos con Caleb. Y finalmente nos distanciamos para evitar complicar las cosas. Esa noche Victoria Harbour se iluminó con fuegos artificiales. Caleb me llevó a probar comida callejera. En una tienda de fideos centenaria llena hasta el tope nos apretamos en una pequeña esquina. Sentados un poco demasiado cerca mientras comíamos en silencio, el té de limón de invierno estaba incluso mejor que en verano. Un sorbo y me dieron escalofríos. En ese pequeño y ruidoso espacio caótico, ninguno mencionó nada sobre nuestras vidas actuales, no era necesario. Estábamos demasiado ocupados recordando el pasado. ¿Esa tienda de té con leche todavía está abierta?, preguntó, refiriéndose a la cerca de nuestra antigua escuela secundaria. Sigue ahí, dije, diferente dueño, misma decoración, realmente no he ido en años, dijo, el antiguo dueño solía hablar de ti. Una vez fui a comprar té y me preguntó, oye, ese chico que llevaba la chaqueta de cuero con el cuello levantado, ¿aparecía incluso en pleno invierno? ¿Por qué no lo he visto en años? Caleb se rió mientras sorbía su tazón de fideos con palillos de bambú, las puntas de sus orejas se sonrojaron. Y exclamó incrédulo que eso fue hace tantos años y todavía lo recuerda. Dios, lo último que necesitaba era que alguien mencionara cosas vergonzosas que hice a los 17. Lo molesté diciendo que eso era lo que recibía por intentar verse genial todo el invierno, negándose a usar una chaqueta acolchada y prefiriendo llevarla sobre el brazo. Dejó sus palillos, se limpió la boca y me replicó que al menos él no hizo algo como yo, que había sacado todos los peces dorados del estanque de la directora para alimentar a los gatos callejeros del subdirector. En esa pequeña y ahumada tienda de fideos llena de vida, ambos estallamos en risa, ese tipo de risa que se siente como una liberación, libre, sin filtros, genuina. No fue hasta una semana después de aterrizar en Harbour City que la secretaria de Ethan me llamó. Claramente Ethan estaba preocupado pero no podía contactarme directamente. Así que pidió que la secretaria preguntara cuándo volvería. Después de todo, el año nuevo estaba cerca y había mucho que preparar. Le dije que le pasara un mensaje. Las parejas que se divorcian no necesitan celebrar el año nuevo juntos. Si hay algo más que contactar que sea con mi abogado. Cuando Ethan escuchó ese mensaje, estaba ayudando a Claire a revisar el testamento de su segundo esposo, un testamento que le dejó un castillo pintoresco pero poco práctico. Encantador a la vista pero un pozo de dinero para mantener, viviera allí o no, los costos anuales de mantenimiento eran astronómicos. El lenguaje legal era complicado y Claire le pidió ayuda,
Él pasó todo el día en su casa revisando documentos y solo tuvo un descanso alrededor de las 9 de la noche. Fue entonces cuando la secretaria le entregó mi respuesta. Él se detuvo y miró a Claire. Ella llevaba un camisón de seda blanca exactamente como él la recordaba. Y sin embargo no sentía nada por ella ya. Lo que llenaba su mente en ese momento era el deseo repentino de ver a Lana, su esposa. Comenzó a empacar más rápido de lo habitual, sin notar la sonrisa rígida en el rostro de Claire mientras se movía. Ella extendió la mano y tocó suavemente su muñeca. ¿Te vas? Le prometí al niño que haríamos una videollamada esta noche, dijo suavemente. Quiere decir unas palabras a su papá. El niño también fue una sorpresa. Esa noche también fue una sorpresa. Claire había afirmado que el niño era suyo y no queriendo lastimarla. Ninguno de los dos mencionó hacerse una prueba de paternidad. Pero cuanto más hablaba sobre el niño, más Ethan quería ver a su esposa. Se fue deprisa. Su coche esperaba frente al edificio de la empresa mientras debatía su próximo paso. Al final se dijo que trabajaría horas extras esa noche para tener libres los próximos días. Y poder ir a Harbour City a ver a Lana. En cuanto al divorcio nunca lo había tomado en serio. Sabía que Lana lo amaba, asumía que solo estaba actuando por el síndrome de los 7 años. Todo lo que ella necesitaba era un poco de persuasión y todo volvería a la normalidad. Pero mientras él hacía esos planes, yo ya estaba viviendo una vida completamente diferente. Mi licencia de conducir no funcionaba directamente en Harbour City, así que Caleb había arreglado un conductor para que me llevara durante mi estadía. El día de la subasta, la suerte estuvo de mi lado. Gané el rubí que tenía en la mira con poca competencia, y después de terminar el papeleo, el conductor me preguntó a dónde quería ir. Sin dudarlo, dije Victoria Peak, quería inspiración, necesitaba espacio para pensar. Encontré un lugar tranquilo para descansar mientras esperaba el atardecer. El chocolate caliente en mis manos calentaba, pero era un poco dulce. Apenas me había sentado cuando escuché una voz detrás de mí. Llegaste, era Caleb. ¿Hace frío?, preguntó. No mucho, dijimos al unísono. Él hizo un gesto para que siguiera. ¿Estás cansada?, pregunté. Sonrió mirando el atardecer a lo lejos. Para nada, pero esa no era la única pregunta que quería hacer. Lo que realmente quería decir era: ¿estás cansado después de todos estos años? Justo ayer, la mamá de Caleb me había invitado a cenar. Después de los exámenes de ingreso a la universidad se fueron tan rápido que nunca tuve la oportunidad de despedirme. Fue una despedida perdida que siempre he lamentado. Ella se veía un poco mayor, con líneas finas en las esquinas de los ojos. Pero aún tan amable y hermosa como la recordaba. Era del tipo sentimental. Había guardado muchas cosas de nuestra infancia. Este fue tu primer premio de inglés, dijo mientras sostenía un certificado antiguo. Me dijiste que querías agradecerme por haberte dado clases, así que me lo diste y hasta añadiste mi nombre, y este libro, agregó, fue el premio que Caleb y tú ganaron por su proyecto de estudios sociales. Solía leerlo todas las noches, casi se lo sabía de memoria. Pulió el vidrio del marco de la foto y luego añadió un poco incómoda: conocí al padre de Caleb mientras estudiaba en el extranjero. No sabíamos que su familia era tan rica en Harbour City hasta después de casarnos, había demasiadas reglas. Simplemente no pude soportarlo más, así que me divorcié y regresé sola a North City. Mi salud no estaba bien y emocionalmente estaba agotada. No fue hasta 3 meses después que me di cuenta de que estaba embarazada de Caleb. Siendo madre soltera todos estos años, mirando atrás honestamente no se siente tan difícil. El año que tú tomaste los exámenes de ingreso a la universidad, el abuelo de Caleb se enfermó. El viejo me rogó que regresara, así que volvimos rápido a Harbour City. Resultó que ese viejo terco se aferró a la vida y simplemente no quería morir. Terminó enviando a Caleb al Reino Unido. Estábamos tan arruinados en ese entonces que ni siquiera podíamos permitirnos volver para buscarte. La próxima vez que supimos algo de ti fue cuando recibimos la invitación a tu boda. Caleb en realidad había planeado confesar sus sentimientos a ti justo después de los exámenes. Ese maldito viejo arruinó todo y le costó todos esos años. Supongo que la mamá de Caleb asumió que yo vendría a Harbour City después del divorcio solo para relajarme y sanar. Quería consolarme pero tenía miedo de decir algo incorrecto, así que empujó a su hijo hacia adelante. Lena, dijo suavemente, si te sientes perdida, ¿por qué no le das una oportunidad a mi hijo? Él no ha salido con nadie todos estos años, todas las citas a ciegas que organicé no llevaron a nada. Sigue siendo virgen. Mi rostro se sonrojó mientras agitaba las manos avergonzada. Luego añadió casi en un susurro: también está sano, ya sabes, en ese sentido. Aún más nerviosa, me giré para mirar el perfil de Caleb. El atardecer pintaba su rostro con luz cálida. En ese momento fue fácil recordar al niño de mis recuerdos.
Le pedí que agarrara 2 hojas de hierba para jugar el juego que solíamos jugar de niños, tirar de la hierba. Se rió y me llamó infantil. Siempre fuiste tan competitiva, dijo. Cada vez que jugábamos y yo estaba a punto de ganar, tú extendías la mano y arruinabas mi hierba, arruinando todo el juego. Bueno, sí, admití mirando las puntas de mis zapatos. Todos dicen que odio perder, por eso tengo que vencer a Ethan. No puedo dejar que me atrape en este divorcio y se quede con la ventaja. Caleb entendió al instante. ¿Quieres que te presente a un abogado feroz?, ofreció con una sonrisa. No hace falta, el mío ya es lo suficientemente feroz, dije, mientras me levantaba y daba unos pasos hacia adelante. Luego me volví hacia él. Vamos, llévame de vuelta al hotel. También podría dar una vuelta en el auto deportivo nuevo del joven maestro Caleb. Bajó la cabeza y murmuró en voz baja, joven maestro, mi trasero. Cuando llegamos a la entrada del hotel, Caleb no salió del coche, simplemente saludamos con la mano y dijimos, la próxima vez. Cuando las puertas del ascensor se cerraban mientras subía, Ethan apareció de la nada. No tenía idea de cómo me había encontrado. Tenía que estar loco. Cuando el ascensor llegó a mi piso me arrastró fuera. Con una fuerza de la que no pude liberarme, tirándome hacia la escalera de emergencia. Con la luz tenue me atrapó entre sus brazos, inclinándose como un perro abandonado. Su nariz rozando mi piel, inhalando profundamente. Fue divertido. ¿Estrella?, susurró. ¿Por qué no me dijiste la verdad? No estabas aquí en Harbor City por trabajo. ¿Por qué él era quien te llevaba de regreso al hotel, Estrella?, murmuró. Quiero encerrarte en algún lugar donde solo yo pueda encontrarte, así podemos volver a como éramos. Finalmente logré liberar un brazo y le di 2 bofetadas. ¿Has perdido la cabeza?, le exigí. Él se frotó la mejilla y luego se enderezó, su expresión volvió a suavizarse como si no hubiera pasado nada. Moviéndose, viendo a viejos amigos, Estrella, estás yendo demasiado lejos, es hora de volver a casa. Tal vez hice las cosas demasiado fáciles para Ethan en el pasado. Tal vez por eso él pensó que no importaba lo grande que fuera el problema, solo con palabras bonitas todo volvería a la normalidad. Tomó mi mano y la presionó contra su rostro casi en broma. Golpeas más fuerte que antes, mi cara realmente duele, sé que todavía te importa todo esto, continuó. Pero Claire, eso es historia antigua, darle ese respaldo fue solo un poco de dinero, nada serio. ¿Puedes dejar de guardar rencor, cariño? Aparté mi mano. No es rencor, ese respaldo se suponía que era para mí. Ethan, eres inteligente, deberías saber que no estoy bromeando. Así que deja de hacerte el tonto y de poner excusas por engañar. Él se quedó allí un momento. Luego sacó su teléfono en silencio, tocó algunas veces y dijo, mañana al mediodía vuelas de regreso a casa conmigo. Antes de darse la vuelta para irse, me besó ligeramente en la frente y saqué mi teléfono y llamé al policía. Acabo de ser agredida gracias a Ethan. Pero las grabaciones de vigilancia del hotel mostraban claramente que él fue quien se puso físico. El abogado de Caleb, que él había contratado en mi nombre, transmitió mis deseos de retrasar el tiempo justo lo suficiente. Para que Ethan no pudiera regresar al continente, sabía que la familia Carter tenía suficientes conexiones. Para sacarlo bajo fianza eventualmente, por eso necesitaba cada minuto que pudiera para regresar a casa. Y lidiar con el perro rabioso que él había estado alimentando en secreto. Reservé el vuelo más temprano de regreso a North City. Justo antes del despegue, publiqué un aviso legal en línea. Demandaba oficialmente a Claire por difamación. Y por poseer ilegalmente bienes maritales. Tan pronto como aterricé, me reuní con mi abogado para verificar los detalles. Y presenté la demanda inmediatamente. Al principio Claire no tomó en serio el aviso ni la citación judicial. Ella continuó asistiendo a eventos públicos como de costumbre, incluso mencionando el asunto casualmente en una entrevista. Ambas éramos estudiantes de diseño, dijo, y como diseñadora, lo más molesto es que te roben tu trabajo, que te quiten algo que te pertenece legítimamente. Desafortunadamente, la señorita Lana ha hecho eso más de una vez. A medida que el circo mediático crecía, los ataques en línea contra mí se intensificaban. Pero cuanto más gritaban, más aguda se volvía mi inspiración creativa. Ese rubí que compré lo diseñé como un sol radiante. Rodeado por 4 o 5 diamantes a juego, sostenido por un marco de oro intrincado en forma de pétalos, fue mi trabajo más satisfactorio en años. Presenté el diseño final a una prestigiosa competencia de joyería, solo para que el público descubriera mi información de entrada y la filtrara en línea. Claire incluso publicó un vídeo, dirigiéndose directamente al comité del concurso, exigiendo saber por qué permitían que alguien, moralmente corrupto y con antecedentes de plagio, participara. Sus fans enloquecieron, inundando la bandeja de entrada del comité con quejas, exigiendo mi descalificación, pero lo que realmente me enfureció fue su uso de la frase, plagio sospechoso.
Cada diseño que he creado es como mi hijo. Esa acusación no solo carecía de fundamento, era un insulto directo. Al mismo tiempo, Internet comenzó a alabar a Claire como un prodigio del diseño. Esa noche durante su transmisión en vivo, mostró un boceto que parecía un 80% similar al mío. Eso, dijo, fue un regalo de cumpleaños que diseñé para mí en la universidad, y ahora alguien más lo reclama como propio. Me llamó por mi nombre, me llamó una plagiarista despreciable justo frente a la cámara, mi teléfono, correo y buzón se llenaron de insultos. Incluso la mujer que encargó la pieza del rubí me envió un mensaje. Lana, escribió, necesito una explicación. Nadie esperaba que hubiera tenido el impulso de grabar todo mi proceso de diseño, pero lo hice porque estaba muy orgullosa de ello. Más de 56 horas completadas en menos de 3 días, subí cada minuto en línea, luego saqué las grabaciones de seguridad de mi estudio. Mostraban a la madre de Ethan intentando introducir el código de mi puerta, múltiples intentos fallidos, luego hizo una llamada. En la pantalla decía claramente Ethan Carter, ya había cambiado todas las contraseñas y revocado el acceso trasero de Ethan. Luego apareció mi asistente y le abrió la puerta, ella había sido sobornada, Ethan le transfirió 5,000 yuan. Una vez dentro, la mamá de Ethan encontró mi caja fuerte, la abrió y tomó fotos de mis bocetos de diseño, antes de devolverlos y salir. Subí las grabaciones sin editar y sin difuminar. Internet entró en pánico. Ethan acababa de lograr escapar de Harbour City. Pero para cuando regresó a North City, ya estaba enterrado en nuevos escándalos. Me acusó de ser demasiado agresiva. Lana, ella sigue siendo tu suegra. ¿No significa nada para ti?, preguntó. La llamaste mamá por años. ¿No te sientes siquiera un poco culpable por tratarla así? Levanté las manos. No fui yo quien la envió a robar mi trabajo. Aprovechando el impulso, revisé nuestro acuerdo de divorcio. Ethan se quedaría sin nada tras el matrimonio. Después de leerlo, repitió lo mismo de siempre, no estoy de acuerdo con el divorcio. Lo hizo sonar como una gran concesión, me mantendré fuera de los asuntos de Claire de ahora en adelante. Si quieres demandarla, haz que pague o incluso verla en la cárcel, está bien, solo una condición, que sigamos casados. Claire sentada a su lado, se aferraba a su brazo, no, piensa en el niño, no puede tener una madre en prisión. Luego tomó una caja de pañuelos y me la lanzó, la esquivé fácilmente. Ethan, has perdido el derecho a negociar conmigo, dije, o te vas con nada y no presionaré cargos contra tu madre. O prepárate para que pase el resto de su vida con su nombre arrastrado por el lodo. Fue entonces cuando la madre de Ethan finalmente perdió el control, se abalanzó sobre Claire y comenzó a golpearla, llorando y gritando mientras lo hacía. Gritó, fuiste tú, me dijiste que robara los diseños. Dijiste que podías hacer que Lana me escuchara, perra mentirosa. Le di la elección a Ethan. Él ya no se mantenía erguido, sus hombros caídos, encorvados, su voz temblaba al preguntarme. Lana, ¿todavía me amas? Suspiró la Lana de 20 años que aún creía en cuentos de hadas, quería todo el amor de Ethan. Pero la Lana de 27, que había sobrevivido a la traición y a un matrimonio fallido, solo quería toda la fortuna neta de Ethan. El amor, ese barco zarpó hace mucho tiempo, cuando Ethan finalmente transfirió todos sus bienes a mi nombre y se finalizó nuestro divorcio. Internet se llenó de vídeos de disculpas, de los mismos trolls que una vez me destrozaron. Yo había ganado completamente. Los más viciosos, los que fabricaron mentiras y causaron problemas, fueron sentenciados a 2 años de prisión. El resto tuvo que pagar compensaciones y emitir disculpas públicas. Algunos intentaron evadir la responsabilidad, alegando que solo eran inmaduros, pobres o estudiantes. No perdoné a ninguno de ellos. Más críticos salieron de la nada, llamándome mezquina y diciendo que carecía de gracia. A eso solo pude preguntar por qué, cuando me gritaban insultos, querían que todo el mundo los escuchara. Pero cuando llegó el momento de disculparse, solo querían que yo lo supiera. En cuanto a Claire y la asistente que me traicionaron. A Claire se le ordenó devolver todos los bienes matrimoniales y pagar daños adicionales. También se le obligó a comprar el collar que ella había difamado públicamente. Yo seguiría creando, inspirándome, pero para ella, la vida ya había tocado su pico y estaba en declive. La asistente fue sentenciada a 6 meses, usé algunas conexiones y las pusieron en la misma unidad penitenciaria. Con suerte podrían cuidarse mutuamente. La madre de Ethan gastó dinero y favores para sacar al hijo de Claire del país. Solo para descubrir 7 días después que no era el hijo de Ethan en absoluto. Se rumoraba que el impacto la dejó hospitalizada 2 semanas. Una vez que todo se calmó, hice las maletas para celebrar mi libertad ganada con esfuerzo, viajando el día de mi partida. Me encontré con Ethan otra vez en la estación de tren, llevaba una chaqueta cortavientos, parecía completamente agotado.
Y estaba frente a mí como un hombre que corre con las últimas fuerzas. Lana, dijo, dame otra oportunidad, quiero ganarte de nuevo. Pensé un momento, luego levanté mi boleto de tren y le dije, en la universidad siempre quise visitar el Tíbet. Ir a Lhasa para ver el río Kangyang Gyatso que él escribió en sus poemas, ver el Palacio Potala en las fotos. Me quedaré en Lhasa 7 días, sin planes fijos, solo caminando donde quiera que me apetezca. Si nos cruzamos en las calles de Lhasa, entonces te daré esa oportunidad. Ese día Ethan me vio partir en el andén, en el momento que abordé, él se dio la vuelta y reservó un vuelo a Tíbet. Pero me bajé a mitad de camino, en la siguiente estación, compré el boleto más pronto que pude encontrar, destino de Linga. Un lugar que solo había leído en poemas. El tren salió lentamente de la estación y ante mis ojos se desplegó la vasta y desolada belleza del noroeste. Los 7 días que pasé en Delinga transcurrieron lentamente, el ritmo de vida era pacífico y relajado, soltando cada hueso tenso de mi cuerpo. En la noche del 7º día, estaba en una fiesta alrededor de una fogata organizada por el dueño de la casa de huéspedes, cuando Ethan llamó con la voz ahogada por la línea. Estrella, no puedo encontrarte, respondí con calma. Sí, nunca fui a Lhasa. ¿Por qué? Él preguntó. No había realmente un porqué, todo eso fue un capricho del momento. Nunca tuve la intención de abrir un nuevo capítulo con él y además viajar se suponía que debía ser algo alegre. Y no tenía intención de encontrarme con basura en mi viaje. 7 años me enseñaron que no valía la pena. Este viejo y cansado cliché del hombre que destruye tu amor, tiene una revelación y luego intenta recuperarte es repugnante. Respiré hondo y dije su nombre en serio. Ethan, ¿sabes por qué te dije que fueras a Lhasa? Porque sabía que sufrirías mal de altura, quería que murieras allí y ahorrarle problemas a todos. Estar casada contigo se siente como tener antecedentes penales, no me importa si te conviertes en buena persona. O en una persona terrible, solo mantente fuera de mi vida, acepto que elegí a la persona equivocada. Acepto que no fui amada, acepto que mis esfuerzos no fueron correspondidos. Que mi sinceridad nunca te alcanzó y está bien, lo que hago ahora es asumir la pérdida. Pagar el precio y salir rápido. Me niego a atraparme en una jaula sin futuro. Siempre creeré en mi capacidad de empezar de nuevo, así que esta noche en Delinka escribí algo para mí. Hoy caminé por todos los caminos torcidos, de ahora en adelante mi camino será ancho y claro.